En este tercer video vamos a trabajar en la implementación de la autenticación utilizando OWIN. Es una librería que nos entrega .NET Framework para facilitarnos el trabajo. Para poder instalar esta librería debiésemos tener abierta la consola de administrador de paquetes. En caso de que ustedes no la tengan abierta, ¿cierto? Acá en herramientas, administrador de paquetes de Nugget, tienen que pinchar en consola del administrador de paquetes. Se le abrirá esta consola que se ve acá abajo. Acá pegamos este enlace y él empezará a instalar las dependencias. Aparte de ese paquete, necesitamos instalar uno adicional. Ambos se los voy a dejar en la descripción. Uno es para instalar tanto OWIN con Identity, con el control de identidad, y otro es para trabajar netamente con o configurar en una página web OWIN, en un sistema web. Está tratando de instalar todavía. Perfecto. Ahí terminó la instalación. Ahora debiésemos ir a nuestra carpeta app-start. Vamos a crear una nueva clase. O básicamente aquí, más que una nueva clase, vamos a crear un nuevo elemento. Y vamos a buscar acá OWIN. Clase de inicio de OWIN. Agregamos. Acá me llama un poco la atención el nombre. Vamos a renombrar. Y dejémoslo sin el 1. Lo cambiamos también acá. Vamos a utilizar esta interfaz, ¿cierto? Y vamos a colocar que va a utilizar autenticación a través de cookies. Y acá adentro vamos a generar una instancia de esta misma que está acá. Cookie Authentication Options. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a colocar un using para importarlo. No sea tan largo, ¿cierto? Perfecto. Y aquí vamos a agregar ciertas opciones. Por ejemplo, el tipo de autenticación. Cookie Default Authentication. No, disculpen, es default authentication. Me parece que no está acá, ¿cierto? Hay que traer la propiedad.
Ahí sí, tenemos que importarlo de ACP Identity. Aquí vamos a colocar que es con una aplicación cookie vamos a trabajar. Esto básicamente es un enumerado donde están las propiedades. Por ejemplo, el Virer, cuando se trabaja con Virer Token, por ejemplo, con JWT. External Cookie, cuando se ocupan, por ejemplo, se accede con un login o un registro externo, por ejemplo, el de Facebook. ¿Ya? Cuando hay un doble factor de conexión, por ejemplo, aparte de un login típico que es contraseña y usuario y contraseña, ¿cierto? Hay un segundo factor de seguridad en donde a nosotros nos envían, por ejemplo, un código al celular. También se podría configurar. Como es una aplicación pequeña, vamos a trabajar básicamente con la principal, que es la Application Cookie. Vamos a indicar en cuánto tiempo queremos que dure la sesión de nuestro usuario. Vamos a utilizar la clase TimeSpan y aquí vamos a colocar from minutos. Vamos a hacer que utilice por defecto 30 minutos. Si ustedes quieren colocar otro tiempo, sea libre de colocar otro tiempo, no hay ningún problema. Y en Login Path tenemos que especificar cuál es la ruta de nuestro controlador en donde vamos a hacer el login. Entonces vamos a utilizar la clase pathString. Vamos a indicar que esto va a estar en la ruta out de autenticación y la acción va a ser login. Esto significa que vamos a tener un controlador que se llame outController, ¿cierto? Y una acción que se llame login. Perfecto. Con esto ya hemos configurado OWIN en nuestra aplicación. Ahora ya debemos empezar a trabajar con el ingreso del usuario. Y básicamente, para ello, como lo especificamos acá, vamos a generar un controlador que se llame outController. En la carpeta controllers vamos a generar una nueva clase, un nuevo controlador de MVC5 en blanco y le vamos a llamar outController. Este outController debiese tener una acción que se llame login. Y este login debiese tener, por ejemplo, o debiese aceptar un user view model, que debiésemos crearlo. Y se va a llamar model. El user view model, acá en modelos, tenemos la carpeta de identidades, ¿cierto? Vamos a generar una nueva carpeta que se llame view models o modelos de vista. Dentro del modelo de vista, ahora una nueva clase que se va a llamar user. Más que user, le vamos a colocar login view model. El login view model básicamente vamos a tener dos propiedades. Una va a ser de tipo string. Bueno, ambas van a ser de tipo string en realidad. Una va a representar el email del usuario y otra va a representar la contraseña. A través de anotaciones vamos a indicar que el email es requerido y también vamos a indicar que representa un tipo de dato que es un email para que lo valide, para que me valide que es un email válido, ¿ya? Y la contraseña vamos a indicar que va a ser requerida. Perfecto. Y acá en outController en realidad vamos a necesitar un login view model. Tenemos que importar nuestra clase que recién creamos. Y acá, por mientras, vamos a retornar una vista. ¿Ya?
Esto vamos a indicar cuando sea de tipo get la petición. Vamos a duplicar esto de acá. Y vamos a tener la misma acción cuando sea de tipo post. ¿Ya? Con la diferencia de que cuando sea tipo post, acá básicamente lo único que vamos a hacer va a retornar la vista. Y acá en el método de acá abajo, en el método post, ¿cierto? Y también vamos a validar el token, que me envíe un token correcto. Esto es un token de seguridad que envía el sistema, ¿ya? Y valida ese token para evitar problemas de fuego cruzado, ¿ya? El fuego cruzado. Básicamente el fuego cruzado, si lo buscan cierto, tiene que ver con cuando, por ejemplo, un sistema quiere ingresar a otro sistema, ¿ya? Básicamente esto genera un token y ese token es un string grande, ¿cierto? Que es como una segunda autenticación. Entonces, si no envía el token, esto va a fallar. ¿Ya? Acá retornamos la vista. Bueno, en esta retornamos la vista y en esta debiésemos realizar la acción. Entonces acá vamos a dejar comentado por hacer el inicio de sesión. Y bueno, en realidad este es el login. ¿Ya? Entonces, este es el login de acá. Va a ser accedido por el verbo get de HTTP. Y este login de acá va a ser accedido a través de post. Recordemos que get es cuando se envía la información por la URL, ¿cierto? Y post básicamente es cuando se envía la información por el formulario. Dentro también de esta clase podríamos tener de forma privada un archivo que va a inicializar a Win. Él puede recibir un usuario, que es el usuario que se está logueando a nuestra plataforma, ¿cierto? A nuestro sistema. Acá lo vamos a traer desde las entidades. Y acá podríamos crear las claims. Y vamos a ir creando nuevas claims. Las claims nos van a servir para, por ejemplo, obtener el nombre del usuario conectado, el email, el ID, ¿ya? Esas cosas que son de bastante interés. ¿Ya? Y acá también es un enum. Vamos a tener un nombre identificador del usuario, que básicamente va a ser el user ID. Y lo vamos a pasar a string. Todo string. Vamos a tener otra claim. Con el nombre del usuario conectado. Y acá básicamente vamos a colocar el email del usuario conectado. Vamos a generar otra claim. El email. También pertenece al email. Y vamos a generar otra para, por ejemplo, tener el nombre completo de nuestro usuario. Acá me parece que no hay una que diga el nombre completo. A ver. Podríamos crear una. Recuerden que esto básicamente son string. ¿Ya? Estos son string. Es un enum de string.
Entonces acá podríamos especificar una que se llame full name. Full name equivale al user full name. Esa propiedad todavía no la tenemos, pero la generamos de inmediato. Nos vamos a nuestra clase de entidad. Y el full name, que es el nombre completo básicamente, representa un get. Debe ser un string, ¿cierto? Y acá no necesitamos un set, ¿cierto? Solamente un get. Para simplificar esto, colocamos un es igual, un mayor, es como una flechita, ¿cierto? Y acá lo que vamos a retornar. Acá básicamente vamos a retornar un string concatenando el primer nombre con un espacio y un espacio, ¿cierto? El segundo nombre. Perfecto. Aquí no hay ningún problema. Ahora vamos a crear la identidad. Vamos a esta identidad, le vamos a agregar las claims que ya creamos. Default authentication types de nuevo. Default authentication types. Tenemos que traer el enum. Vamos a decir que es application cookie. Podríamos también obtener el rol del usuario. En este caso, el usuario tiene solamente el ID, un ID, ¿cierto? Y un rol, un nombre de rol. Entonces esto también lo podríamos crear acá. Entonces acá vamos a buscar var rol. Vamos a acceder a la base de datos. Entonces, como vamos a acceder a la base de datos, tenemos que hacer algo especial acá. Tenemos que crear de tipo privado un acceso a nuestra base de datos. La clase que contiene nuestra base de datos es application_dbContext con guión bajo para indicar que es una variable privada. Le vamos a llamar db y vamos a crear inmediatamente que es una nueva instancia a la base de datos. ¿Ya? Como buena práctica, hay un método que se llama dispose. Este método de acá. Protected override, vamos a sobreescribir el método dispose. El método dispose es cuando se cierra la instancia de outController. Yo también quiero que se cierre la instancia, la base de datos, porque la base de datos consume recursos. Entonces acá preguntamos si el disposing, si se está cerrando, yo voy a cerrar la conexión a la base de datos a través del método dispose también que tiene en nuestra application_dbContext. ¿Ya? Entonces ahora podemos acceder desde todo nuestro controlador a la base de datos. Estando en la base de datos, vamos a buscar el rol del usuario. Vamos a indicar var rol va a ser igual a db.roles. Muchachos, es que en bajo db. Debe tener la clase roles. Y aquí vamos que busque el primero o el por defecto. Que el primero por defecto, ¿cierto? Que tenga el usuario, el mismo rol ID que el que tiene el usuario. El que tiene el usuario está acá. Se puede hacer de esta forma o se puede hacer con un find, ¿ya? La diferencia es que el método find solamente recibe el ID. Entonces, acá estamos haciendo un tipo where, ¿cierto? En la base de datos,
donde el rol ID sea igual al rol ID que tiene el usuario, ¿cierto? O podríamos ir directamente acá y colocarle un find. Y lo podríamos hacer asíncrono. Find async. Asíncrono para que aproveche los núcleos del procesador, como lo vimos en clases anteriores. Y acá podríamos pasar el rol ID que tiene el usuario. Entonces ahora, si el rol es distinto a nulo, significa que el usuario sí tiene un rol asignado. Entonces, nosotros debiésemos agregar a la identidad que acabamos de crear, identity, vamos a agregar una nueva claim, y esta claim va a ser de tipo claim types, tipo rol, y aquí básicamente pasamos el rol del usuario. Rol. Acá nos falta algo, chicos. Acá debemos colocar una wait, ¿cierto? Para que espere. Acá debemos decir que este método va a ser de tipo asíncrono y va a hacer una tarea. Entonces tenemos que utilizar a task. Debemos importar a task. Y ahora podríamos utilizar el await. Entonces ahora vamos a ir al rol y vamos a colocar el nombre del rol. Ya. Y aquí recuerden que lo que espera claim, una nueva claim. Entonces tenemos que crear una nueva instancia, como lo estamos haciendo acá, de la claim. Estamos agregando el rol del usuario conectado. Vamos a crear un contexto. Este contexto tiene que ver más que nada con el contexto de autenticación. Get Owing context. Y un out manager. Vamos a hacer el contexto punto autenticación. Y a través del out manager vamos a hacer un registro. Disculpen, esto era una clase estática. Entonces ahora, a través del load manager, vamos a llamar al método sign-in, que como dice su nombre, básicamente nos va a permitir registrar, que vamos a registrar la identidad que acabamos de crear. Con esto básicamente estaríamos conectando al usuario. Si es que todo pasa bien en el login, ¿cierto? Vamos a estar conectando al usuario a nuestra aplicación. Tenemos la conexión a la base de datos, ¿cierto? Obtuvimos el rol. Ahora, ¿qué también nos falta en el login? En el login donde va el post, ¿cierto? Y va la información. Primero, debemos validar si el model state, que esto lo vamos a ir viendo más adelante, es válido. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el model state? El model state valida que todas nuestras anotaciones que acabamos de agregar en login view model, él evalúa el modelo que viene, ¿cierto? El login view model, por ejemplo, valida que sea requerido, o sea, tiene que venir el email, tiene que venir la contraseña y además el email debe ser de tipo email address, ¿ya? Si no viene o no cumple, esto no va a ser válido. Entonces, si el model state es valid, que me devuelve un true, significa que estamos correctos y vamos a hacer el proceso de autenticación. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar al usuario.
a través de nuestra variable de base de datos, vamos a los usuarios y buscamos first or default, y existe una forma de hacerlo asíncrono también, ¿ya? Entonces acá colocamos async, vamos a generar una tarea y esa tarea va a resolver un action result, ¿ya? Entonces acá ya podríamos colocar una wait. Este método todavía no está acá, lo debemos importar. Y esto funciona de la misma forma que el first or default común, ¿cierto? Solo que lo está haciendo de forma asíncrona. Acá le damos un nombre significativo, yo le doy normalmente la X, ¿cierto? Aquí accedo al objeto de usuario. Entonces voy a decir donde el email address sea igual al email que me está enviando a través del modelo. Ya. Si el usuario es igual a null, significa que no se encontró. Entonces crearíamos un temp data. Esto es para pasar información a la vista. Le vamos a llamar error message. Ese error message básicamente va a indicar usuario no encontrado, por ejemplo. Y retornamos un redirect to action al login. Retornamos al login de arriba, indicando que el usuario no fue encontrado. Ahora, si el usuario fue encontrado, yo necesito hacer uso de la clase que creamos en el video anterior. Se llamaba password helper. Password helper. Vamos a importarlo. Check password. Vamos a utilizar el check password. Acá básicamente vamos a pasar el password que ingresó el usuario por el formulario, ¿cierto? Y vamos a pasar la password que se encuentra almacenada en la base de datos y el SAL que se encuentra almacenado en la base de datos. Esto a mí me retorna un booleano. Entonces acá debemos hacer un if. Si esto sale correcto, o en realidad si no sale correcto, ¿qué es lo que hacemos? Un temp data. Y aquí podríamos colocar, por ejemplo, un error. Reutilizar el error message, indicando la contraseña no es correcta. Y retornamos un redirecto a action muy parecido al de acá arriba. Y en caso de que esté ok, por ahora vamos a tener un temp data con un success message indicando conectado correctamente. Perfecto. Hasta ahí estaríamos con nuestra clase de login. Creando la nueva instancia con Owin. Y cuando esté todo ok, aquí aparte debemos llamar a init Owin, obviamente. Init Owin, para poder hacer la autenticación con Owin, con el paquete de Owin. Y aquí le pasamos al usuario que encontramos. Y colocamos una wait para que espere. Ya, aquí podemos tener un problema porque esto lo estamos haciendo dentro de este if. Entonces dentro del mismo if vamos a dejar este código.
Si no paso acá, ¿cierto? Estoy redireccionando de nuevo al login, indicando el mensaje de error. En este caso las contraseñas no coincidieron. De lo contrario, ¿cierto? Inicio o win con el usuario conectado y le enviamos un mensaje de bienvenida al usuario o conectado correctamente. Para poder obtener el nombre del usuario conectado, vamos a generar un nuevo helper en nuestra carpeta de helper. Vamos a crear una clase y esta clase la podemos llamar user client helper. Acá vamos a crear un método de tipo público, estático, que va a devolver un string que se va a llamar get full name, que básicamente va a obtener el nombre completo del usuario. Vamos a utilizar identity. Esto es una interfaz que debemos importarla, ¿cierto? Desde System Security principal y le vamos a llamar identidad también, ¿ya? Y aquí vamos a preguntar si la identidad es igual a null, significa que, por ejemplo, no está conectado el usuario, ¿cierto? Vamos a retornar un string vacío. Podemos colocar string.empty, que es lo mismo que haber colocado, por ejemplo, doble comilla, ¿ya? Recuerden que string, aparte de ser un tipo de dato, también es una clase, ¿ya? Es una clase dentro de C#. En cambio, si no es nulo, vamos a crear una claim. Y ese claim vamos a obtener o vamos a castear la identidad a un tipo de claim identity para poder hacer, por ejemplo, trabajar con la contraseña. Claim identity. Claims identity, y aquí vamos a castear el identity. Adentro vamos a castear el identity. Perfecto. Esta clase no está, obviamente tendríamos que importarla desde security claims, ¿cierto? Tenemos la claim y ahora vamos a retornar claims. En realidad aquí son claims, no es una, sino que son varias, por eso se llama claims identity. .first, el primero, que busque el primero que tenga como nombre full name. Recuerden que full name fue una claim que creamos nosotros y no venía, ¿cierto?, en el enumerado. Acá vamos a retornar el valor. ¿Por qué se coloca este signo de interrogación? Este signo de interrogación es para evitar un null exception, ¿ya? Por ejemplo, si este atributo no es encontrado y yo coloco directamente el value, esto me va a lanzar un error y mi aplicación se va a caer. En cambio, si yo coloco este signo de interrogación, en realidad retornaría un string vacío, ¿ya? Ahora, este nombre de acá tiene que ser el mismo que nosotros estamos utilizando en el método init.open. Entonces tenemos que comprobar que sea exactamente el mismo.